Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. De funciones multivariables, de ecuaciones multivariables. O poner linealización de... Sí, lo ponemos así. Y esto sirve para caso algebraico y el caso diferencial. Entonces, linealización. De funciones multivariables. Entonces, vamos a ponerle una... ¿Por qué me deja aproximación lineal? De una función no lineal. Es haciendo uso de una serie de Taylor. Alrededor de un punto de operación. Alrededor de un punto de operación. Voy a poner, para recordarla, porque ya también la serie de Taylor la han visto en alguna otra materia, supongo yo. Para más, verán que se hace un chorizo totototote, ¿no? Entonces, si son más de dos variables. Entonces, le pongo dos variables nada más a manera de recordarla y de hacer la consideración de despreciar los términos de segundas derivadas parciales en adelante. Entonces, la serie de Taylor para una función de dos variables. X y Y es la siguiente. F de X0 más delta X, Y0 más delta Y igual a F de X0, Y0 más la derivada parcial de la función, que evidentemente es la función no lineal que depende de X y de Y. Respecto a X, evaluada en el punto de operación por delta X más
la parcial de la función no lineal ahora respecto a la otra variable y evaluada nuevamente en el punto de operación por delta y. Hasta aquí es el término de primer orden. Luego ya vienen los términos para segundas derivadas. X, Y. Por ahí quieren decir algo, oigo como que están prendiendo el audio, pero no se escucha bien. Delta X al cuadrado más 2 veces la segunda derivada parcial de la función, pero ahora en XY, en XX, evaluada en el punto de operación, más todo esto es el término de la segunda derivada. Y luego vendría el de la tercera, el de la cuarta, etcétera, etcétera. Y cada vez se va a hacer más grande esto, ¿no? Entonces, se hace la misma consideración del caso univariable, puesto que estos incrementales son infinitesimales y se elevan al cuadrado y todavía se hacen más pequeños y los vamos a ir dividiendo entre un valor factorial cada vez más grande, hace que estos términos de segundas derivadas parciales en adelante no sean lo suficientemente significativos como para modificar la aproximación de la función con solamente considerar el término lineal. Entonces, prácticamente este primer término, el término lineal, nos da la aproximación principal de la función a lo que queremos aproximar, a su valor. Se hace esta consideración por esa situación, porque esto no va a contribuir significativamente al resultado y además para poder dejar una ecuación lineal aproximada a la no lineal. En el momento en que uno meta estos otros términos, se cabe la posibilidad de que pues, nos quede un término cuadrático, cúbico, etcétera. ¿Sí? Entonces, tomando esa consideración de despreciar los términos de segundo derivado parcial y superiores, nada más nos quedamos con el término de primer orden. Entonces, para n variables se tiene lo siguiente. Si y es igual a f, x1, etcétera, hasta xn, es decir, una función que depende de todas estas variables. Entonces nos queda aquí como y menos y0. Esto, el x0, pues es el punto de operación. Y el xy es el incremental del pequeño disturbio que hay del punto de operación a un punto a la derecha o a la izquierda, como lo vimos en el caso de univariable. Igual
a la derivada de la función multivariable respecto a la primer variable evaluada en el punto de operación. Y aquí, como tengo una serie de variables, las puedo acomodar en un vector para no estar poniendo aquí x1, x2, xn, ¿sí? Porque tengo que tener un punto de operación para cada una de las variables. Lo que les decía ayer. Vimos el caso de variable en el cual, por ejemplo, la función nada más dependía de x. Y entonces recordarán que teníamos aquí el x0 y teníamos su correspondiente y0. En este caso, para poder sustituirlo, o para poder evaluar, más bien dicho, la derivada de la función multivariable respecto a cada una de estas variables. Entonces, ahí le hubiera puesto yo evaluado en x igual a x1, en x igual a x2, etcétera, hasta x igual a xn. Lo que hago pues es que lo pongo en un vector y ya nada más lo simbolizo como vector y ya, ¿no? Pero aquí, cuando estoy derivando respecto a x1, aquí sí lo pongo explícito, x1 inicial. El 1, el subíndice, lo ocupo para designar el número de la variable, como está aquí en el vector f de x1, x2 hasta xn. Y el superíndice o exponente aquí, que más bien es superíndice, no es exponente, es para indicar que es punto de operación, el 0. ¿Sí? No es que sea x1 elevado a la 0. Más la parcial de la función respecto a la otra variable del sistema y va a ser evaluada en el punto de operación. Aquí es x1, aquí es x2 menos x2, etcétera, hasta la parcial de la función multivariable respecto a la enésima variable del sistema evaluada en el punto de operación xn, xn0. Vamos a ponerle a esta la 1. Entonces, así me va a quedar finalmente. Si de aquí yo despejo y, pues me queda y0 más todo esto, ¿sí? Que es la serie de Taylor truncada al primer orden. Entonces, para poder aplicar esto al caso que nos interesa de una ecuación diferencial de enésimo orden no lineal, yo necesito encontrar, yo voy a tener mi ecuación diferencial, así como la pusimos ayer, de manera general. Yo tengo que encontrar estas variables, x1, x2, etcétera, hasta xn, donde n es el orden de la ecuación diferencial. Entonces, recordarán que ayer se comentó que para poder hacer eso, tenemos que obtener o hacer un procedimiento similar al que se usa en espacio de estado para obtener esas ecuaciones del comportamiento interno del sistema. Entonces vamos a
a recordarlo. Eso ya lo vieron ustedes en modelado, pero vamos a recordarlo para obtener las n ecuaciones de las que está formada, las n ecuaciones de primer orden. Que forman a la ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden. Se sigue el procedimiento siguiente, el cual es útil para cuando la señal de entrada es un escalar. Voy a poner una ecuación diferencial lineal, pero el procedimiento pues se ocupa también para el no lineal. ¿Sí? Donde y es mi variable de salida o respuesta, u es la variable de entrada o excitación, A, B, C y D son constantes. Entonces, fíjense, aquí es importante recalcar lo que puse, lo que escribí, el cual es útil para cuando la señal de entrada es un escalar. Y ahí está. Si aquí la señal de entrada estuviera en términos de derivada, este procedimiento ya no es válido. Hay que usar otro. Pero nada más vamos a ver este caso, ¿no? Entonces, lo recordarán de modelado. Dependiendo del orden de la ecuación diferencial, será el número de variables internas que lo formen. Aquí es biprima. Parecía triprima. Como es de tercer orden, voy a tener 3 variables internas. Como es una ecuación diferencial, no sé a ciencia cierta el nombre de las variables que lo forman. No sé si es velocidad, no sé si es corriente, no sé si es temperatura, no sé la naturaleza de eso. Lo único que puedo conocer en esta ecuación diferencial sería la variable de respuesta, a qué variable interna correspondería en un momento dado, ¿no? Pero las internas no las conozco, no sé qué representan. Entonces, las usamos con una variable X subindizada, X1, X2, X3. Y a una de ellas le asignamos la variable de salida y al resto la variable de salida en derivada hasta n-1. En este caso, n es igual con 3, entonces n-1 va a ser 2, es decir, hasta la segunda derivada. Entonces aquí le asigno y, primera derivada, segunda derivada. Ajá. Como se menciona aquí,
para obtener las ecuaciones de primer orden que forman a esta de tercero. Esta ecuación de tercero está formada por 3 ecuaciones diferenciales de primer orden. Algo acá, algo acá. Si fuera de segundo, pues está formada por 2. Si fuera de quinto, estaría formada por 5. 5 ecuaciones simultáneas diferenciales de primer orden. Entonces yo necesito la derivada de x1, la derivada de x2, la derivada de x3, etc. Como ya definí aquí x1, x2, x3, pues entonces su derivada de x1 es y', su derivada de x2 es y', y la derivada de x3 es y'. Fíjense cómo al derivar la variable igualada a la salida en derivada n-1, obtengo la máxima derivada que tiene mi ecuación diferencial. Por eso se queda hasta n-1. Si le hubiéramos puesto y', segunda derivada, tercera derivada, al derivar x3, aquí me hubiera quedado la cuarta derivada de y. Y la cuarta derivada de y, pues no existe en nuestra ecuación. Entonces ya una vez que tenemos esto, ya tenemos que sustituirlo en la ecuación diferencial original y de aquí extraer el resto de ecuaciones de primer orden. ¿Sí? Si recordamos aquí, la función depende exclusivamente de las variables internas. Entonces, cada una de estas derivadas de primer orden va a ser la función 1, la función 2, la función 3, etc. Y esta función depende exclusivamente de las variables internas y de la excitación. Al ponerle aquí la verbuliña esta, así se llama, si quieren buscarlo, indico que es vector. ¿Sí? Entonces, esta función va a depender de x1, x2, x3 y u. Lo mismo que esta, lo mismo que esta. Es decir, que yo nada más puedo tener la primera derivada formando parte de la ecuación diferencial, la primera derivada de una de ellas variables internas. Entonces, de la original despejo la derivada de máximo orden, y', u menos a más b, y' menos cy' menos dy. Y sustituyo sus equivalentes a y y sus derivadas de acuerdo a esta tablita que hice, que definí mis variables. Entonces, la tercera derivada de y, ¿a qué es igual? A la primera derivada de x3. Igual a u menos a más b por la segunda derivada de la salida. ¿A quién es igual la segunda derivada de la salida? Ustedes podrían decir a la primera derivada de x2, pero aquí no puedo poner esto, porque mi función nada más está en términos de las variables internas y de la excitación, no de las derivadas. Entonces, este x2' no va ahí. Tengo que buscar su equivalente en términos de las variables internas sin derivar. Entonces veo que la segunda derivada de y también es x3. Entonces,
menos C por la primera derivada de la respuesta, que es x2, menos D por la variable de salida, que es x1. Esta es mi ecuación diferencial de primer orden. Me faltan dos para tener las tres que de manera simultánea tienen el mismo efecto que esta. Estas tres de primer orden simultáneas, al resolverlas, tienen el mismo efecto que esta. Nada más la diferencia es que al resolver estas tres de primer orden simultáneas, estoy en condiciones de conocer las variables internas, x1, x2, x3, y obviamente la salida. Y al resolver esta, pues nada más conozco la salida ante lo que le entra. No puedo conocer lo que hay ahí adentro. Y a mí me interesa separarlas de esta manera porque cada una de estas es una variable y que por lo tanto me genera un sistema multivariable. El restante de las ecuaciones diferenciales se obtienen a partir de esto que se definió. O sea que sería x2, la derivada de x2 respecto al tiempo. ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual? x2', ¿a qué es igual? x2', aquí está. Vamos a cambiar el color. x2', aquí está. ¿A qué es igual? A y'. Pero mis ecuaciones de primer orden simultáneas no pueden quedar en términos de las variables originales de salida, sino vean aquí cómo está. Nuevamente, en términos nada más de las variables internas y de la excitación. Entonces tengo que encontrar un equivalente a esta segunda derivada de la respuesta en términos de las variables internas. ¿Cuál es esa? Pues acá está, x3. Y ahí está la segunda derivada, perdón, la segunda ecuación diferencial de primer orden. Y me faltaría la de la ecuación correspondiente a x1. Hago un procedimiento similar al anterior. La primera derivada de x1, aquí está. Es y1, la salida en primera derivada. Nuevamente, no puedo dejarla en términos de las variables de salida original. Busco su equivalente. Y' es igual a x2. Su equivalente en términos nada más de las variables internas y la salida. Ahí están estas tres. Estas tres son las que al resolverse me da lo mismo que si yo hubiera resuelto esta. Ya nada más me resta encontrar a qué es igual la variable de salida en términos de las variables internas y la excitación. Entonces, a estas les vamos a llamar las Fs y a la variable de salida le vamos a llamar Gs, G1, G2, G3, etc. Si yo tuviera más de una salida, pues esta función G corresponde a una salida, esta corresponde a otra salida, etc. Entonces, mi salida es la respuesta del sistema. Entonces, estas funciones G dependen nuevamente de las variables internas y de la excitación exclusivamente. La respuesta del sistema que es igual, Y a que es igual a X1. Y es igual a X1. Entonces, estas cuatro ecuaciones, I, II, triple I, 4I, tetra I, es el conjunto de ecuaciones que son equivalentes a esta.
resolviendo 1, 2 y 3, voy a obtener como resultado a x1, a x2 y a x3. De aquí tomo las que me sean útiles para encontrar la salida. ¿Cuál va a ser? X1. Pero no puedo yo nada más calcular X1 solita, puesto que son simultáneas. Entonces necesito resolver el conjunto 1, 2, 3 de ecuaciones diferenciales simultáneas de primer orden para poder obtener la de interés, que al final es esta X1, porque acá está mi salida. ¿Sí? Y esta es la forma, cuando la excitación es constante, de obtener las ecuaciones internas equivalentes a la ecuación diferencial de enésimo orden. Esto nos va a servir para el proceso de linealización. Vamos a ver ahorita ya el proceso de linealización aplicando el resultado que obtuvimos acá con Taylor, que es esto, lo que está en verde encerrado. Este es el resultado importante de Taylor que sacamos. Y en conjunto para un sistema dado por una función de n variables. Por eso es un sistema multivariable. Entonces, este sistema multivariable es este que acabamos de encontrar a través de esta ecuación, de esta ecuación, de esta ecuación y de esta ecuación, en donde las variables internas son x1, x2, x3. Entonces vamos a ver ese proceso de linealización. Preguntas, dudas de cómo se obtienen las ecuaciones simultáneas de primer orden, diferenciales, a partir de la ecuación de enésimo orden. Aquí, repito, lo hice sobre una ecuación diferencial lineal, pero el mismo procedimiento aplica para el caso no lineal. Lo único que va a pasar es que en esta ecuación 3 me queden términos no lineales. Y debe de ser porque estamos tratando de linealizarla. ¿Preguntas, dudas? Yo sí, profe. Ajá. ¿Por qué para X, la derivada de X3, despejó Y' y para X2 y X1 no? Porque si yo de aquí despejara la segunda derivada de y, estaría sacando una ecuación redundante a esta, la cual en su conjunto no me da el equivalente de esta, de la de enésimo orden. Entonces, nada más de aquí obtengo una ecuación y el resto de acá de las definiciones. O sea, no puedo sacar de aquí las 3 despejando aquí y' y acá y', porque serían ecuaciones redundantes acá. Es como si aquí despejas x3, perdón, x2, nada más con derivada, pero no. Es como un punto de referencia ese despeje. Sí, es lo primero que haces, sí. La de máximo orden. Sí, de aquí no puedes seguir sacando las otras. Porque caes en una situación redundante de aquí, ¿no? Estarías sacando una ecuación equivalente a esta, ¿no? Hasta cierto punto, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, nada más, la primera ecuación se obtiene directamente de la ecuación diferencial. El resto ya se obtiene de las variables internas que se definieron. Ok, gracias. Ajá. ¿Dudas? Profe, las variables internas que definió que es x1 igual a y,
que su derivada nos da x1' igual a y1'. Esas fueron, ahora sí que declaradas conforme a qué. Es que me perdí un poquito. Arbitrariamente. Definición arbitraria. Ok, profe. Gracias. Pueden asignarlas en un orden distinto si ustedes así lo quieren. Yo le puse x1y, x2y', x3', pero si ustedes dicen, tengo x1, x2 y x3, y yo lo hago al revés, para mí x3 es y, x2 es y', y x1 es y', también es válido, porque la definición es arbitraria, la asignación es arbitraria. Alguien más pudo haber dicho, bueno, pues yo tengo x1, x2, x3. Para mí x2 es y, para mí x3 es y', y x1 es y', también es válido. Nada más que entonces, cuando forman esta ecuación y cuando forman la ecuación para x2', x1' y x3', lo tienen que hacer en función de cómo están definiendo ustedes esto. Si usaron esta definición de variables, la tienen que respetar hasta el final de todo el procedimiento. Si ustedes definieron esta, entonces tienen que usar esta para todo el procedimiento. Por ejemplo, en esta, pues x1' es y', x2' es y', y x3' es y'. Entonces tienen que usar estas definiciones, este conjunto de igualdades que definieron en todo el proceso de obtención de las ecuaciones simultáneas de primer orden. No se vale cambiarlo. Entonces ya ustedes deciden cómo hacerlo. Por eso aquí le estoy poniendo que la definición es arbitraria. ¿Sí? Entonces no hay algo que diga x1 siempre va a ser la salida y x2 siempre va a ser su primera derivada. No, puede ser así, puede ser así. O algún otro conjunto de posibilidades, ¿no? ¿Qué nos estaría faltando? Pues creo que ya están todas, ¿no? x3, pues sí, ya está. Que fuera y', ya está acá. Y', ya está acá. Serían las posibilidades, ¿no? Obviamente, entre más variables internas tengas, más posibilidades de conjuntos puedes definir. Y los tres estarían bien. Si alguien lo hace así como lo hice yo ahorita, está bien. Si alguien lo hace como acá, está bien. Si alguien lo hace como acá, está bien. Al resolverlas, me da lo mismo. Lo que obtenga es lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, preguntas? Ok, vamos a ponerle. Y ahorita lo vamos a mencionar otra vez en el proceso ya de linealización. Las funciones f las vamos a definir como funciones de la planta. ¿Por qué? Porque me definen el comportamiento del sistema, es decir, la ecuación diferencial. Y las funciones g, como funciones de la salida o respuesta, porque están asociadas a la salida. Es decir, que aquí, como nada más tengo una sola salida, que es y, nada más tendría una sola función g. Omito el subíndice porque nada más tengo una. Entonces, por ejemplo, en este caso, f1, ¿a quién es igual? A x2. f2, ¿a quién es igual? A x3. f3, ¿a quién es igual? A u menos a más b x3 menos c x2
menos dx1. G a quien es igual a x1. Y estas son las que vamos a meter a las derivadas parciales. Como por ejemplo aquí, que era un caso de dos variables. Hagan de cuenta que esto es x1 y que esto es x2. Entonces aquí sería la derivada de f1 respecto a x1, la derivada de f1 respecto a x2, y luego tendría otra ecuación como esta para la derivada de la función 2, bueno, aquí me falta respecto a x3, y luego voy a tener otra ecuación truncada de Taylor para f2, la parcial de f2 respecto a x1, la parcial de f2 respecto a x2, la parcial de f2 respecto a x3. Y esta misma expansión de serie de Taylor, ahorita lo vamos a ver, se aplica para la ecuación de la respuesta. Esto nada más es la función que me define el comportamiento de la planta. Esto. Tengo que obtener otra función similar a la de Taylor truncada a primer orden para las funciones correspondientes a la salida. Ahorita vamos a ver el desarrollo. A lo mejor ahí se clarifica todavía más esto. ¿Alguna otra duda, preguntas? Si no, vamos a verlo. Linealización. Se considera un sistema no lineal. Expresado por una ecuación que contiene las ecuaciones diferenciales simultáneas de primer orden, que le llamamos F, que depende de las variables internas y de la excitación. Aquí le pongo también virgulina a la excitación, porque el sistema puede tener más de una entrada en un momento dado. No nada más es una salida, una entrada, puede tener más de una entrada. Puede ser un sistema de múltiples entradas, múltiples salidas. Y por otro conjunto de ecuaciones, estas son ecuaciones simultáneas diferenciales no lineales. Y estas que corresponden a la respuesta va a ser un conjunto de ecuaciones algebraicas que para diferenciarlas diferenciales uso G como una función G y acá como una función F. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí que esto es 1A y 1B. ¿Por qué? Porque en su conjunto sería la 1. En su conjunto me representa a todo el sistema no lineal. Si X0 es el punto de operación del sistema no lineal, entonces U de 0 es la entrada que produce que el sistema opere en X0. ¿Recuerdan el caso univariable? Que
teníamos de entrada x0, se lo aplicábamos a la función no lineal y encontrábamos y0 para poder aplicar nuestro formulazo de ecuación lineal univariable. Entonces, x0, en este caso univariable que vimos, es la entrada que produce a y0. En nuestro caso, la entrada es u, la excitación es u, lo vemos acá en la ecuación. La excitación es u. Por lo tanto, tiene que haber una u0 correspondiente al punto de operación, que en el caso univariable hace las veces de x0. Y esta u0 aplicada al sistema hace que se genere x0, que es el vector de variables internas en el punto de operación. Considerando un disturbio en el sistema tal que delta U sea igual a U menos U0 y delta X sea igual a X menos X0. ¿Recuerdan eso? En el caso univariable, cuando aquí habíamos primeramente puesto X max y que luego les dije, bueno, para evitar el subíndice max, digamos que es X, y entonces decíamos X menos X0, ¿esto qué era? Delta X. En el caso univariable, lo veíamos como el margen de utilidad que podría tener la ecuación en el punto de operación. La entrada mayor o menor al punto de operación que nos permitiera seguir siendo válida esa ecuación linealizada. Acá en este caso es la misma situación, nada más que acá se habla como que es un disturbio. ¿Por qué? Porque ya en la realidad el sistema está operando y está operando en un punto de operación, por ejemplo, 3600 RPM ante una determinada corriente. Si hablamos de un motor, por ejemplo, eléctrico, corriente de campo. La misma operación del proceso hace que esta velocidad varíe dependiendo si el sistema, en este caso el motor, si a la flecha del motor se le acopla mayor o menor carga. Por lo tanto, esta velocidad pues, puede variar hacia arriba o hacia abajo. Estas fluctuaciones en la carga naturales del proceso que hacen que mi velocidad fluctúe y que por lo tanto mi entrada también fluctúe, se conoce como un disturbio. No nada más un disturbio va a ser, como le dije en clases anteriores, un disturbio no lo tenemos que entender nada más como una falla. ¿Sí? Un disturbio lo consideramos como esas variaciones dentro de la operación del proceso que hacen que varíen los parámetros de los valores nominales, es decir, del punto de operación, de los valores nominales sobre los cuales el proceso está trabajando. Y eso es natural en cualquier proceso. Por ejemplo, imagínense un taladro. Pues cuando ustedes están talando y empiezan a perforar, pues lo están forzando, ¿no? Y tiende a detenerse. ¿Y es por qué? Por su uso natural, etcétera, ¿no? Todos los procesos por su operación natural tienden a variar los parámetros, no están siempre fijos, 3600 o 70 grados o 5 PSI. Siempre tienen fluctuaciones. Esas pequeñas fluctuaciones es esto que vimos acá, los valores hacia donde el punto de operación se mueve en un momento dado.
de manera natural. Acá nosotros lo proponíamos para poder usar el modelo ante otra circunstancia. Aquí se considera como un disturbio, pero se hace la aclaración de que este disturbio tiene que ser un disturbio pequeño. Y por pequeño no debe de entenderse de una magnitud chiquita, porque caemos a cuestiones subjetivas. ¿Qué es chico? ¿Qué es grande? ¿Sí? Entonces, hablar de un disturbio pequeño, o grande, no está en función de la magnitud del disturbio, sino de la capacidad que el disturbio tiene para que lo podamos representar de una manera linealizada. Si el disturbio lo podemos representar o lo podemos linealizar, se habla de un disturbio pequeño, independientemente de la magnitud, ¿eh? Y si un disturbio no lo podemos linealizar, entonces hablamos de un disturbio grande. Aunque estos conceptos de disturbio pequeño y disturbio grande, al paso del tiempo han caído en desuso, así como también ha caído en desuso este concepto de análisis de estabilidad en estado estable. Dicen, pues si ya está en estado estable, ¿a qué le analizas a la estabilidad, no? Pero bueno, han sido conceptos que se han usado y que al paso del tiempo ya no se han usado. Entonces, estos también luego ya caen en desuso. Pero cuando se los encuentren y hablen de disturbios pequeños, se están refiriendo a disturbios que pueden ser linealizados, representados de manera linealizada. Y cuando son grandes, no pueden ser linealizados, es decir, no pueden ser considerados dentro del proceso de linealización. Entonces son disturbios pequeños, es decir, cantidades infinitesimales que me permiten ser representados por una ecuación linealizada. ¿Sí? Entonces, voy a tener un delta U y un delta X que equivalen en nuestro caso univariable, ¿recuerdan? Al delta Y y al delta X. El delta X acá viene siendo delta U y el delta Y en el caso univariable acá viene siendo delta X. Entonces, si van observando, son las mismas consideraciones que se hicieron en el caso univariable. Por eso empiezo a ver yo el caso univariable, no porque vayamos a usar ecuaciones algebraicas a linealizar, sino porque estas mismas consideraciones, este mismo procedimiento, se extiende al caso multivariable bajo las mismas consideraciones, ¿no? Entonces, si yo despejo de aquí a U, ¿a qué va a ser igual? A U0 más delta U. Y si yo despejo de aquí a X, ¿a qué va a ser igual? A X0 más delta X. ¿Por qué tuve que despejar a U? ¿Y por qué tuve que despejar a X? Porque mis funciones de la planta y de la respuesta están en términos de X y de U. Entonces, aquí voy a sustituir a U y aquí en X voy a sustituir esto. ¿Sí? Porque lo que quiero es expresar estas no lineales de manera linealizada. Entonces, tengo que considerar ese disturbio que lo considerábamos también en el caso univariable, ¿recuerdan? Que nos quedaba delta Y igual a la derivada de la función evaluada en el punto de operación por delta X. Entonces, aquí estamos metiendo el disturbio. Eso mismo vamos a hacer acá. Que luego esta la sustituimos por su equivalente, que era Y menos Y0, y esta por su equivalente, que era X menos X0. Bueno, pues aquí también se va a poder hacer.
regresando a esto, ¿no? Entonces, este es 4 y este es 5. No, 1, 2, 3, 4, 5, sí está bien. Entonces, sustituyendo 4 y 5 en 1A, que es lo que les dije que se tenía que hacer. Sustituyendo 4 y 5 en 1A. Y luego lo vamos a hacer en 1B. Nos queda x' es igual a la derivada de x respecto al tiempo. Pero x es x0 más delta x. Esto es igual, entonces, desarrollando esto, pues a x0' más delta x'. ¿Y esto a qué va a ser igual? Estoy trabajando este término. Ahora trabajo este término. ¿Esto a qué va a ser igual? A una función que le he llamado f. A una función que le he llamado f, que depende de x, pero x es x0 más delta x, coma, y depende de la excitación u, pero u es 0 más delta u. Es la ecuación 6. ¿Qué observan de estas 6? Vámonos a la de Taylor. Pues, ¿qué es esto? Ajá. Véanlo. Es esto. Es esto. Le puse hasta acá la llave. Es esto. Entonces, si esto es igual con esto, pues entonces yo puedo aplicar esto aquí, igualarlo acá, con lo cual estoy linealizando este conjunto de ecuaciones diferenciales simultáneas de primer orden, no lineales. Algunas pueden ser lineales, otras no lineales. Ya en su conjunto, o todas pueden ser no lineales. Pero al menos con que una sea no lineal, el conjunto de ecuaciones simultáneas es no lineal. ¿Sí? Entonces, expresando 6. En términos de la expansión de serie de Taylor. Con C. La expansión. En términos de la expansión de la serie de Taylor. Se tiene lo siguiente. Ya despreciando los términos de segundas derivadas y superiores. X' de I. ¿Por qué de I? Porque ya le estoy quitando aquí la verguliña. O sea, yo puedo tener que este vector, esto es un vector que está formado por x1, etcétera, hasta xn. Esta es una notación matricial. Pero si lo hago en una notación de funciones, entonces digo x de i para i igual con 1 hasta n. Ajá. Entonces por eso estoy usando acá la notación x, que es la misma, ¿no? Que la otra. O sea, me representa lo mismo. Esto va a ser igual a x y prima de operación
más el incremental de I prima igual a la iésima función que depende del punto de operación y de la entrada de operación más la derivada de la iésima función respecto a la primer variable interna evaluada en el punto de operación por el incremental de la primera variable interna, más, etcétera, más la derivada parcial de la iésima función respecto a la enésima variable interna evaluado en el punto de operación por el incremental de x enésima. Como la función depende de x y depende de u, recordarán, aquí está, aquí está. Entonces, esto que llevo escrito apenas es respecto a x. Me falta agregar los términos dependientes de u. Y aquí vienen más la parcial de la iésima función, pero ahora respecto a la entrada 1 evaluada en el punto de operación por el incremental en la entrada 1, más, etcétera, más la parcial de la iésima función respecto a la résima entrada, R para diferenciarla de la N, es decir, el número de variables internas no necesariamente es igual al número de las señales de entrada o de excitación, evaluada en el punto de operación por el incremental de la entrada R'. ¿Esta qué número sería? 7. 7. Puesto que de 1 se tiene que x' es igual a la función de x y de u, y lo vemos acá en 1, aquí está. Entonces, x y prima es igual a f de i, x de 0, u de 0. Sustituimos 8 en 7 y me queda, si aquí está x y prima, la sustituyo aquí y va a restar con este, aquí y va a restar con este, ¿sí? Y entonces me queda sustituyendo pero aquí me faltó el 0 para que aquí pueda ser punto de operación. Si aquí yo no le hubiera puesto el 0, no puedo poner aquí el punto de operación, hubiera sido x, u. Entonces x' y ésimo 0 lo sustituyo aquí. Lo paso de este lado de la igualdad, va a restar con este y se cancela y nada más me queda delta x y prima. Sustituyendo 8 en 7, delta x y prima es igual a todo esto, de aquí hasta acá. La parcial de f de i
respecto a x1, x0, u0, delta x1 más xn delta xn más evaluado delta 1 más, etcétera, más la parcial en la résima entrada evaluado por delta UR. Fíjense, ese 9. Esta delta, lo que les hablé, este subíndice de I, esta notación, para I igual con 1, 2, 3 hasta N, quiere decir que voy a tener un X1, un X2, un X3. Por lo tanto, si mi sistema es de orden N, como lo es siempre, pues y N, digamos, es 4. Entonces voy a tener esta ecuación repetida 4 veces para la función 1, para la función 2, para la función 3, para la función 4. En nuestro caso, de este ejemplo, para ver cómo se obtenían las ecuaciones internas de esta ecuación, o equivalentes. Internas si lo entendemos como un proceso. Equivalentes si lo entendemos matemáticamente. Equivalente a esta ecuación diferencial, hablamos de una F1, de una F2, una F3. Estas son el vector F de I. Para N igual con 3. Entonces tenemos un F1, un F2, un F3. Para cada una de estas funciones tengo que desarrollar 9. Y lo mismo se hace, el mismo procedimiento se hace para 1B. De tal manera que se obtiene la serie de Taylor para la ecuación de las funciones gésimas que corresponden a la salida. De la misma forma, para 1B se obtienen las j-décimas ecuaciones, dadas como delta IJ igual a la parcial de G de J respecto, nuevamente, a cada una de las variables internas delta X1 más, etcétera, más la parcial de la j-décima función de salida respecto a la enésima variable interna de X0, U0, delta XN, más, nuevamente, acuérdense que tenemos G de XU. Entonces, esto primero que puse corresponde a X. Ahora, respecto a la entrada, la situación, son los términos que vienen, más la parcial de la j-décima función
G respecto a la entrada 1, evaluada en el punto de operación por el incremental de la entrada 1 más, etcétera, más la parcial de la jésima función de salida respecto a la résima entrada evaluada en el punto de operación delta U R. Aquí usé el subíndice J. Aquí I va desde 1 hasta N. Y aquí J va desde 1 hasta M. Quiere decir que M salidas, en R entradas, N variables internas, N ecuaciones simultáneas diferenciales de primer orden, M ecuaciones simultáneas algebraicas. Y esta va a ser la 10. 9 y 10 ya son las ecuaciones linealizadas de la ecuación no lineal. Entonces, si ahora 9 y 10 las expresamos en notación matricial, expresando 9 y 10 en notación matricial, vamos a tener delta X' vector igual a delta X más B delta U delta Y igual a C delta X más D delta, vamos a ponerle la 11 y la 12. Como los incrementales delta Y, delta X, etcétera, son eso, valores infinitesimales, entonces, sin perder generalidad, sin pérdida de generalidad, y debido a que delta X y delta Y son infinitesimales, 11 y 12 pueden expresarse como X' a X más BU Y igual a CX más DU, lo cual entonces ya corresponde al modelo de estado. ¿Sí? Pero este va a ser el modelo de estado hasta que esté linealizado el sistema, porque el modelo de estado es un modelo lineal. Por eso, todo este proceso que hice acá, he hablado continuamente de variables internas, variables internas, variables internas. En ningún momento me referí como variables de estado. ¿Por qué? Porque aunque aquí use un ejemplo lineal, se supone que esto de origen va a ser no lineal. Entonces yo no puedo hablar de unas variables internas cuando estoy hablando de un sistema no lineal, porque las variables internas nada más son, perdón, las variables de estado nada más son para sistemas lineales. Por eso aquí hablo de variables internas. Las variables internas, las variables internas, las variables internas,
y hasta que ya estoy en 13, podría yo hablar de variables de este estado. Vamos a ver entonces cómo es que de 9 y 10 llegamos a 13. Bueno, pues tenemos que definir a dónde A es igual a la parcial de F1 respecto a X1, etcétera, hasta la parcial de F1 respecto a Xn. ¿Observan qué es esto? Para F1. Ahora para F2, la parcial de la función 2 respecto a la variable de estado 1, etcétera, la parcial de la función 2 hasta la enésima variable. Y así sucesivamente hasta la parcial de la función enésima respecto a la variable 1 hasta la parcial de la función enésima respecto a la enésima variable. Este es el jacobiano que hay que resolver, evaluado en el punto de operación. Jacobiano resuelto en el punto de operación, esta matriz A es una matriz constante y entonces ya forma parte del modelo de estado como la matriz A del sistema de n por n. B, fíjense, esta matriz A corresponde a esto que encerré en verde. La matriz B corresponde a esta que a la excitación. Esto está asociado con X. Esto está asociado con 1. Entonces, de la parte, esta rosita, tenemos que sacar lo que vale B. Y si vemos B, va a ser las funciones F, pero ahora respecto a las excitaciones. Entonces B va a ser el jacobiano, la parcial de la función 1 respecto a la entrada 1, etcétera, hasta la parcial de la función 1 hasta la entrada résima. Y así sucesivamente hasta la parcial de la enésima función respecto a la entrada 1 hasta la parcial de la enésima función respecto a la résima entrada, evaluado en el punto de operación. C, ¿a qué va a ser igual C? C ya está relacionado con esta marrón, con esta ecuación marrón. Entonces la primera parte de C corresponde a esto. Perdón, la primera, lo que es C corresponde a esto, que es la función G respecto a las variables internas. Entonces C es igual a la parcial, no es F, es G, de G1 respecto a la variable 1, hasta la parcial de la enésima entrada G, función G, respecto a la enésima variable de estado. Perdón, aquí es un... La M va hasta abajo. Aquí sería la segunda función G respecto a la variable interna 1 hasta la parcial de la función 2G hasta la enésima variable interna y así sucesivamente hasta la parcial de la enésima función G respecto a la variable interna 1 hasta la parcial de la enésima salida G, función G respecto a la enésima entrada. Enésima variable interna, perdón. Como ya se está acabando el tiempo, ya me estoy confundiendo. Estoy más viendo el reloj que esto, ¿no? Evaluada en el punto de operación. Nos falta D.
Esa la hacemos el viernes, ¿no? Y terminamos esta idea ya para pasar al ejemplo. ¿Preguntas, dudas? Nos falta definir D, el jacobiano D, y ya tenemos completo el procedimiento de linealización para una ecuación diferencial no lineal. ¿Dudas, preguntas? Preguntas, dudas.